Apreciados estudiantes, un cordial saludo. El siguiente video tiene como fin explicarles y que ustedes puedan visualizar de una mejor manera cómo deben hacer sus referencias en la presentación de los trabajos tanto de este curso como en los otros. Es decir, que esto puede ayudarles para todas sus asignaturas. En esencia, específicamente para este curso, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes se habrán podido dar cuenta en el foro cuando yo digo, por favor, citar bien, por favor, referenciar bien. En los roles hay un papel que es el del colaborador antifraude. En este caso, el colaborador antifraude será la persona encargada de estar atenta en lo que ustedes vayan a enviar en la entrega pues, final de cada una de las unidades, tanto como la unidad 1 aguas, la unidad 2 suelos y la unidad 3 atmósfera. ¿Ok? Bien, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, estamos aquí en unas páginas de internet. Yo les envié a ustedes un archivo Excel. Está publicado en el foro, lo envié también al grupo de Skype y pueden darse cuenta que son las corporaciones autónomas regionales de diferentes zonas de nuestro país, de Colombia. Entonces, ¿cuál era la finalidad de este archivo? Que ustedes revisaran de acuerdo a la zona de residencia cuál es esa corporación autónoma regional que les puede ayudar a enfocarse básicamente a las problemáticas que puede tener la región. Si bien es cierto que algunas corporaciones o entidades de tipo estatales pueden que no informen de hecho cuáles son las condiciones de las fuentes hidrográficas. Sin embargo, por nuestra experiencia y como lo he podido observar, hay varias personas que viven en aldeas o en municipios y en lugares cercanos en los que pueden encontrar fuentes hídricas que poseen problemas de contaminación. ¿Ok? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, ustedes ven aquí zona Amazonía Orinoquía, zona Centro Boyacá, zona Occidente, zona Caribe, zona Centro Oriente, zona Sur, Centro Bogotá, Cundinamarca, zona Sur. Por ejemplo, en la zona Centro Boyacá existen dos corporaciones autónomas regionales. La principal es Corpo Boyacá. Y hay otra corporación autónoma regional de Chivor llamada Corpo Chivor, en Carabobo, Boyacá. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, o yo fuera de la región de Boyacá, entonces de Chiquinquirá, Paipa, no sé, ustedes diríjanse pues a la página de Corpo Boyacá para observar qué noticias nos da esta página como corporación autónoma. Entonces, si yo me dirijo aquí, puedo llegar aquí en Corpo Boyacá, que es esta, ¿sí? Corpo Boyacá, una página del Estado, Gobierno de Colombia, y pues hay varias cosas, ustedes ya saben cómo navegar en una página, no me voy a detener obviamente. Hay una parte de la corporación que habla acerca de la gestión integral del recurso hídrico, y es lo que yo tengo aquí, y me pareció interesante. Entonces, a medida en que ustedes avancen en las unidades del curso de Química Ambiental, podrían utilizar estas mismas corporaciones para darse cuenta en qué está avanzando el Estado en relación a las condiciones de cada uno de los medios, ¿sí? Tanto aire, suelo y agua. Bien, esta noticia pues, de la página nos informa acerca de la gestión integral del recurso hídrico, principalmente de la cuenca alta y media del río Chicamocha, ¿sí? Entonces nos informan que hay una resolución del 25 de agosto del 2016 donde adopta un plan de ordenamiento a la corriente principal de la cuenca alta y media del río Chicamocha, en el cual se plantean varias características. También informa acerca de las reglamentaciones del uso de agua, entonces el uso eficiente del ahorro del agua, ¿ok? Hay noticias tal vez interesantes que nos pueden ayudar para nuestro desarrollo de la unidad, específicamente para las personas que están en Boyacá. Sin embargo, no olviden que en el Excel hay diferentes corporaciones que pueden estar asociadas tanto a la región Caribe como a la región Centro Bogotá, Cundinamarca, etc. Bien,
Aquí también, por ejemplo, hablan acerca del manejo del lago Tota, de acuerdo con competencias de la corporación COMPES, y etc. Bien, ¿cuál es el consejo que yo les doy, chicos? Ustedes no hagan una copia textual de lo que encuentran en una página. Entonces, esto me pareció interesante, entonces lo voy a poner en el foro. Control C, Control V. No, error. Eso no es lo que se pretende ni en el curso ni en la vida profesional de ustedes. ¿Por qué? Porque esto se denomina plagio. Estoy copiando y pegando algo que no es propio, algo que no es mío. Esto lo escribió otra persona y en este caso una entidad del Estado, Corpo Boyacá. ¿Qué es lo que yo les pido a ustedes y qué es lo correcto que hagan en el desarrollo del curso? Es una interpretación de los datos, una interpretación de la lectura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo traje aquí este Excel para hacer el ejercicio y para que ustedes vean cómo se referencia en Word, cómo ustedes lo pueden hacer. Bien, otro consejo que les doy es que utilicen bases de datos, no solo Wikipedia, sino que pueden utilizar bases de datos para encontrar información pertinente al tema que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, ¿cierto? Contaminación de aguas o específicamente química del agua. Entonces podemos buscar en esta página. Ustedes van al buscador en Google, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, y buscan ese cielo. ¿Listo? Y acá donde dice Scientific Electronic Library Online, ustedes van a entrar, que es esta que está aquí. Y acá donde dice búsqueda de artículos, busca los artículos que ustedes quieran buscar para diferentes temas, como se pueden dar cuenta aquí. Ciencias exactas, ciencias de la salud, ciencias biológicas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner una búsqueda, no sé, de un río de Colombia que tal vez alguien haya ya escrito sobre ese río y haya investigaciones acerca de esos. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, Río Negro. ¿Listo? En Antioquia. Entonces ahí me salen, como pueden observar ustedes, diferentes títulos. 3, 4, 5. O sea, por ejemplo, aquí en esta búsqueda nos dio 15 artículos relacionados con esa palabra. Entonces, por ejemplo, yo busco algo que tenga que ver con lo que a mí concierne en el tema que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, demanda de oxígeno por sedimentos en diferentes tramos del Río Negro, Antioquia, Colombia. Entonces, este es el artículo que a mí me interesa porque yo soy de esa región y quiero saber qué está pasando con Río Negro y con el Río Negro en Antioquia y si hay publicaciones acerca de eso. Y efectivamente encontramos aquí un artículo que publicaron acerca de eso. Entonces, aquí hay una opción en que dice Spanish. Entonces, yo puedo descargar ese artículo en PDF. Cuando le di clic, está abriendo. ¿Sí? Está abriendo el artículo y ustedes pueden observar aquí varios datos en este tipo de archivo. Entonces, este archivo PDF tiene el título del artículo, demanda oxígeno por sedimentos en diferentes tramos del Río Negro, Antioquia, Colombia. Están los autores, listo. Hay un resumen, unas palabras claves, está el abstract, que es en inglés, keywords. Listo, hay otro resumen en otro idioma, por ejemplo en este caso está en portugués y tiene ciertas características. Un artículo tiene ciertas características, tiene la introducción, tiene materiales y métodos, es decir que hicieron un diseño experimental, hicieron algunos trabajos en el laboratorio. Listo. ¿Qué más tiene? Tiene los resultados y discusión. Entonces es obvio que ustedes después de un trabajo de laboratorio tienen unos resultados, los presentan y discuten acerca de ellos. Asimismo va a ser más o menos la presentación para que ustedes tengan idea de cómo tienen que presentar sus informes en la parte práctica, en los laboratorios. Entonces ahí ya les estoy dando también un consejo de cómo deben hacerlo. ¿Sí? Ok, conclusiones a las que se llegan. ¿Sí? Agradecimientos y bibliografía. Entonces observen la parte tan importante que siempre se les pide a ustedes en un trabajo y es la bibliografía, las referencias. Entonces observen aquí, para este trabajo ellos reportan varias referencias.
así como en todos. Por ejemplo, para el que ustedes van a entregar ahora, también deben de tener en la parte final del trabajo sus referencias respectivas. Entonces, bien, vuelvo e insisto, ¿qué es lo que no se debe hacer? Copiar y pegar, porque eso es plagio, ¿sí? Entonces, una cosa es copiar y pegar de una página, que es copy-page, y copiar y pegar también de este tipo de artículos, copy-paste. Entonces, ninguno de los dos. ¿Cuál es la idea? Una interpretación de algo que ustedes leyeron y que les puede servir. Por eso yo les digo, citen correctamente y referencien. Bien, entonces, por ejemplo, este artículo a mí me llama mucho la atención y yo quiero hablar sobre eso en mi trabajo, en el trabajo que voy a entregar o en el foro, donde sea. Entonces yo voy a leer parte de la introducción y me parece interesante ponerlo en mi trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a enfocar en este párrafo. Entonces este párrafo dice: en su recorrido, el río Negro recibe la contaminación de aguas residuales domésticas e industriales. Se me fue. Vuelvo aquí. Ok. Bueno, aquí en este párrafo. En su recorrido, el río Negro recibe la contaminación de aguas residuales domésticas e industriales de unos centros poblados con crecimiento acelerado en los últimos años. Contaminación que se asienta en las subcuencas afluentes de manera marcada y en el tramo medio-bajo de su recorrido. Esta carga contaminante puede afectar la disponibilidad de oxígeno disuelto en la corriente, el cual es indispensable para el sostenimiento de la vida acuática. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría esperar que la calidad del agua del río Negro esté relacionada con el consumo de oxígeno por parte de sedimentos en varias zonas de la cuenca, en la parte alta y media del río, y dicho consumo es afín con algunos parámetros físico-químicos como pH, conductividad, sólidos totales disueltos, porcentaje de saturación, temperatura, oxígeno disuelto, DBO, demanda bioquímica de oxígeno 5, entre otros. ¿Listo? Entonces bien, ese párrafo a mí me brindó bastante información y yo quiero hablar en un escrito sobre la contaminación que tiene el río Negro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi trabajo? Entonces, en mi trabajo yo voy a hacer una interpretación de eso. Acá dice que en su recorrido la contaminación es recibida de aguas residuales y domésticas. Entonces, yo no puedo hacer una copia textual de eso porque es plagio, ¿cierto? Entonces, hago una interpretación. Entonces, a partir de eso yo escribo la contaminación del río Negro en Antioquia, Colombia, es debida a causa de los depósitos de aguas residuales, tanto domésticas como de tipo industrial. Esto fue una construcción mía a partir de una lectura que yo hice en un artículo, ¿sí? La contaminación se asienta en las subcuencas afluentes de manera marcada en el tramo medio y bajo de su recorrido. Esta carga contaminante puede afectar la disponibilidad de oxígeno disuelto en la corriente. O sea, es una información que me da bastante el párrafo y que yo quisiera entonces tenerla en mi trabajo. Entonces es lo que yo hago aquí. Un parafraseo, como lo pueden ustedes encontrar en varios trabajos que les informan, por favor, parafrasees. Es más que digamos ese término como tal, es construir algo propio a partir de la lectura, ¿sí? Entonces, la contaminación del río Negro en Antioquia, Colombia, es debida a causa de los depósitos de aguas residuales, tanto domésticas como de tipo industrial, y las cuencas altas y medias de este río se han visto afectadas en los últimos años. ¿Sí? Ok, eso fue lo que a mí me pareció interesante y no hice una copia del autor, ¿no? Extraje las ideas principales y las que yo quiero usar en mi texto. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Por favor, citen. ¿Y qué es una citación? Entonces, una citación es que al final del párrafo ustedes informen, ¿sí?, de dónde obtuvieron esa información, porque ustedes no son expertos en el análisis
de aguas, probablemente no son expertos en la contaminación, por ejemplo, de este río, o no han estado inmersos, no, ustedes lo leyeron de algún lugar para poder construir este texto. Entonces, la citación es eso, es darle crédito al autor donde ustedes sacaron la información, donde la extrajeron. Entonces, aquí en Word ustedes pueden hacer eso, ustedes pueden hacer fácilmente citaciones y pueden incluir de una vez sus referencias o bibliografía. Entonces nos vamos aquí en la barra de herramientas, donde ven archivo, inicio, insertar, diseño de página, nos vamos a la parte donde dice referencias. ¿Listo? Nos fijamos que aquí en la parte donde dice estilo, diga normas APA, sexta edición, que es lo que pide la UNAT, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de normas también, pero nos vamos aquí y escogemos normas APA, sexta edición, y le vamos a dar insertar cita. En insertar cita le vamos a agregar nueva fuente, crear fuente. Entonces, aquí vamos a crear la fuente nosotros manualmente. Entonces, ¿de dónde obtuvieron esa información? En este caso específico, de un artículo de revista, ¿cierto? El autor. Entonces, ¿quién era el autor? En este caso son autores, hay dos. Entonces, Carlos Augusto, Benjumea Hoyos y Geraldine Álvarez Montes. Entonces, yo los pongo ahí, ¿sí? El título, ¿cuál era el título? Pues el título del artículo de revista donde obtuvieron la información. Demanda de oxígeno por sedimentos entonces copio diferentes tramos del río Negro, ¿sí? Río Negro, como Antioquia. Río Negro, Antioquia, Colombia. Ese es el nombre del artículo. Ahora, nombre de la revista. Entonces, eso me lo tiene que dar la información aquí en el artículo. En este caso, el nombre de la revista está aquí en estos datos, ¿sí? De abajo, dice Producción Más Limpia, se llama la revista. Producción, a ver, es un más limpia. ¿Listo? El año, entonces me va a indicar aquí el año de publicación, 2017. Voy a darle a abrir un poquito para que ustedes observen la información. Entonces, diciembre de 2017, entonces año 2017, me va a dar aquí mostrar más campos. Páginas, si ven que está aquí subrayado con un asterisco en rojo, quiere decir que esos son los datos más importantes que debo tener, ¿sí? Mes, ahí dice julio-diciembre, perdón, pueden ponerlo, pero digamos que los importantes son los que están en asterisco con rojo, campo recomendado. Las páginas, entonces miren, observen las páginas aquí al final, 131 a la 146, 131 a la 146, bien. Y digamos que podríamos decir que los campos recomendados están diligenciados. Sin embargo, aquí hay otra información que es volumen 12 de la revista y dice número 2, entonces le voy a poner número 2. Entonces también le voy a informar esos datos. ¿Ok? Le doy a aceptar y observen ustedes cómo quedó. Quedó Carlos Augusto Benjumea Hoyos 2017. ¿Listo? Entonces ahí estoy informando yo los datos de la persona, ¿cierto? Que me dio información a mí. Persona, hablo en el término del autor de este texto, ¿sí? Hacer aclaración aquí, que voy a poner punto y coma cuando encuentre más de 2 autores, ¿listo? Ahí me di cuenta yo, entonces lo arreglé, le digo que actualizar las citas y sí. ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta yo de que estaba todo el nombre completo y lo que debe aparecer son los apellidos. Entonces eso es lo que ustedes ven algunas veces en diferentes artículos y eso es lo correcto, chicos. Entonces, por ejemplo, en este artículo ustedes vieron que al final
hay un montón de referencias, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, aquí la persona escribió acerca de los sólidos disueltos, por ejemplo, en un agua, y referencia a Mateus 2011, apellido y año. Entonces, eso es una cita, apellidos y años. En este caso, 2 autores, 2 apellidos y el año, 2017. ¿Listo? Y así sucesivamente, si ustedes quisieran informar más párrafos en su texto, no únicamente de un solo artículo, sino de varios, entonces también pueden hacerlo, pueden referenciar correctamente. Por ejemplo, en el caso de las páginas de internet, también puedo hacerlo ahí en Word. Y por ejemplo, alguien que está hablando del río Chicamocha encontró esta información, que hay una resolución que adopta un plan de ordenamiento territorial de la cuenca alta y media del río Chicamocha. Entonces yo podría construir un párrafo a partir de eso también, que es que por ejemplo, Corpo Boyacá informa acerca, entonces Corpo Boyacá informa acerca de la resolución 2769 sobre un plan de, ellos hablan de ordenamiento, un plan de ordenamiento. Entonces, Corpo Boyacá informa acerca de la resolución 2769 sobre un plan de ordenamiento de la cuenca de alta y media, por ejemplo, entonces de la cuenca, o podemos poner mejor, de las diferentes cuencas del río Chicamocha, mediante la cual ahí dice que se planea uso, se restablece un adecuado, entonces por ejemplo, mediante la cual es posible determinar un uso adecuado de esta fuente hídrica, por ejemplo. Entonces vieron ustedes que no es una copia exacta, no tengo que copiar, es una interpretación, vuelvo e insisto. ¿Y qué voy a hacer? Entonces voy a insertar la cita, agregar nueva fuente, y en este caso ya no va a ser un artículo de revista, no, ¿cierto? Entonces digo acá que es un sitio web, ¿listo? En este caso pues es un autor corporativo, entonces le vamos a poner Corpo Boyacá, nombre del sitio web, ¿cómo se llama? Entonces se llama Corporación Autónoma Regional de Boyacá, se llama así el sitio web, listo. El año 2017, ¿cierto? Vamos a mostrar en qué mes, entonces aquí siempre dice actualizado el 27 de febrero, entonces mes, febrero, día 27, ¿sí? Porque las páginas de internet siempre las están actualizando. Y el URL, entonces yo llego y le doy el URL de la página. Los recomendados ya están, ¿cierto? Que son los de asterisco. Sin embargo, aquí me pide una información. Año en que realizó la consulta. Este año, que yo hice el año en esta consulta. ¿Cuándo fue? Entonces les dice el 27, el mes, febrero, ¿cierto? Febrero. Y el día, entonces el día de hoy, por ejemplo, en este caso 27. Le doy a aceptar y me queda la citación, Corpo Boyacá 2017. Entonces ya tengo citaciones en mi texto, ¿sí? Entonces corregimos, ¿sí? Entonces corregimos aquí, Corpo Boyacá, río Chicamocha, como es nombre propio, entonces en mayúscula, ok, listo, ordenamos y ya tengo 2 citaciones. Una de un artículo y una de una página de internet, donde construí párrafos, ¿sí? A partir de una lectura y no copié y pegué. Aquí, finalmente, cuando ustedes ya vayan a entregar su trabajo, entonces yo le voy a dar clic en bibliografía, y en bibliografía, que voy a aceptar y ¿qué van a tener ustedes? Van a tener la bibliografía de las fuentes que usaron de acuerdo a las normas APA, y ya es muy fácil utilizar el recurso de Word.
¿Qué es lo que nos ayuda a aprender? La lectura. Entonces, si ustedes leen y hacen el ejercicio correctamente, no se van a encontrar con problemas de plagio. Entonces, bibliografía, Corpo Boyacá, que es una entidad, y Hoyos, y van a ver que va a aparecer siempre en orden alfabético. Y es eso, chicos. Entonces, la idea es que hagan bien el trabajo, que aprendan de esto y estamos en contacto.